Tal como lo establece la normativa, el director de todos los establecimientos educacionales del país deben dar cuenta pública del quehacer del año anterior. Por tanto, nos corresponde dar cuenta pública de lo realizado durante el año 2024. En esta ocasión, al Consejo Escolar, que es la entidad que representa a todos los estamentos del Liceo Nacional, tanto estudiantes, a través de Montserrat, saludándonos cordialmente, al Centro de Padres, conformado por la señora Miriam, con la señora Verónica, y también la señora Miriam representa a los asistentes de la educación. Entonces también tenemos dos representantes, a los profesores representados por Patricio Millar, al sostenedor, en este caso representado en esta oportunidad por el director ejecutivo y representante legal de la Corporación Educacional del Litoral Central, Guillermo Casanova. Y también hacemos extensivo esta oportunidad la invitación al Consejo Escolar al equipo directivo, a través del director de Administración y Finanzas, Víctor Cepeda, al coordinador de Educación Media, Andrés Duxlighetti, coordinadora de Educación Básica, Carla Díaz, a la coordinadora encargada de Convivencia Escolar, Isabela Hardy, y la encargada de Evaluación y Currículum, Alejandra Herrera. También saludarlos a todos quienes participan y convocan este Consejo Escolar. Para dar inicio al Consejo Escolar, quisimos hacer una representación audiovisual para mostrar un poco y plantear los desafíos de lo que es el liceo y lo que está haciendo el año 2004 y sus proyecciones para el 2025 a través de un video que lo vamos a ver a continuación. La presente cuenta pública entrega una visión del Liceo Nacional de Yuyío referida al quehacer institucional correspondiente al año académico 2024. Se exponen las múltiples actividades que dan cuenta del significativo quehacer que se realiza en sus aulas, academias y talleres existentes en el liceo. Se suman a ellas la variada gama de actividades artísticas, culturales, conferencias, charlas, exposiciones y ceremonias que denotan la nutrida actividad que se desarrolla gracias al trabajo docente administrativo que realizan los docentes junto a sus estudiantes y con el apoyo de la comunidad del Liceo Nacional. Al dar a conocer esta cuenta pública 2024, no podemos dejar de señalar que asumimos con plena convicción que juntos estamos siendo capaces de seguir haciendo historia y que nuestra institución, por la fuerza de la historia que le pertenece, seguirá siendo fiel al legado de los hombres que, con preclara visión del futuro, lo idearon para contribuir en la formación de ciudadanos capaces de hacer florecer a la patria toda. Foco en el aprendizaje. Los modelos en educación actuales fueron creados para ser aplicados en la revolución industrial con el objetivo de crear trabajadores y profesionales útiles para las necesidades del siglo XIX. Apenas han cambiado desde entonces. En el Liceo Nacional de Yuyío nos hemos planteado cómo reinventar los modelos de aprendizaje y pedagógicos tradicionales hacia una nueva realidad y así preparar a sus estudiantes para afrontar cualquier reto del presente o futuro. En este proceso se definieron tres grandes focos en base a los cuales se desarrolla toda la metodología de enseñanza del liceo: la creatividad, la innovación y la mirada al futuro. Creatividad. Creemos que todo lo que dice ya un estudiante es una propuesta. Las propuestas no están bien ni mal, sino que se ajustan o no a un objetivo. Lo importante es definir y mostrar siempre el objetivo y asegurarse de que éste se cumple por loca que sea la propuesta. Innovación. Enseñamos a pensar, a dudar, a probar y equivocarse, a hacer lo que nadie hizo antes. Mirada al futuro. Estos cambios son en todos los ámbitos. Debemos enseñar a observar, a detectar, a apreciar los cambios y a anticiparse a ellos. Nacemos de un cambio y seguimos cambiando sin cesar. Quien no cambia no evoluciona, y la docencia ha de servir para eso, para enseñar a evolucionar. La sociedad en general tiene una obsesiva tendencia a sobrevalorar el conocimiento e insiste hasta la frustración, presionando a los jóvenes en sus estudios sin cultivar sus valores, sus habilidades y sus posibilidades. Y ese es un gran error. El éxito está precisamente en aquello que somos capaces de hacer cuando conocimientos, habilidades,
actitudes y posibilidades convergen. Debemos enseñar a mejorar, a cuestionar, a imaginar, a buscar y encontrar nuevas posibilidades, haciendo uso de nuestro intelecto, que no es precisamente muy racional, sino absolutamente emocional. En las escuelas tradicionales se les enseña a saber cosas y no a hacer cosas. No se les enseña a amar ni a sobrevivir, sino a aceptar lo establecido, aunque sepamos que lo establecido es efímero y hasta incorrecto. En el Liceo Nacional de Llolleo no caemos en ese error. Por eso le damos tanta importancia a las actitudes y dotamos a los estudiantes de un conjunto de habilidades laterales que le permitan desarrollarlas. Nuestra obsesión es mejorar en nuestros procedimientos de enseñanza para que nuestros niños, niñas y jóvenes sean capaces de superar los escenarios de cambio, los hagan suyos y sepan adaptarse a las nuevas circunstancias con absoluta naturalidad. Debemos enseñarles a fijar, perseguir y cumplir objetivos, a no tener miedo a equivocarse, porque solo los que están dispuestos a equivocarse son capaces de hacer cosas realmente maravillosas. El liceo no es el templo del saber. El liceo es la palanca del desarrollo personal. Profesor Juan Carlos Orellana, rector. Bien, con eso quería un poco resumir el propósito que tenemos como liceo. O sea, de salir un poco de la cáscara tradicional de lo que es la enseñanza y no preocuparnos, y lo que hemos hecho durante el año 2024 es no preocuparnos tanto del conocimiento, sino que cómo usamos ese conocimiento, del saber al hacer. Y eso es el cambio que vamos a ver a continuación en términos metodológicos y lo que hemos logrado realizar durante el año 2024. Esto es una presentación resumida. Cada uno de ustedes tienen en extenso el detalle de la presentación y de la cuenta pública con cifras, con más detalle. También la presentación está escrita ahí, lo que se vio en el video, para que lo puedan revisar con mayor detalle. Primero, el liceo tiene un propósito que está establecido, que se enmarca dentro de su proyecto educativo y quién es el que guía el trabajo a realizar, y no hemos puesto una impronta que es valorar el aprender. Entonces, hemos tratado de trabajar en las planificaciones, en el trabajo con los docentes, de que es importante aprender más que desarrollar una cantidad de contenidos, sino que cómo nosotros detectamos que nuestros estudiantes están aprendiendo. Y en el momento que nosotros detectamos que nuestros estudiantes aprenden o no aprenden, somos capaces de rectificar y restituir aprendizajes que los estudiantes van quedando atrás. Y eso nos permite avanzar con grupos homogéneos del aprendizaje estandarizado, para decir, estos alumnos sí están logrando aprendizaje y sí están logrando lo que se propone en los planes y programas que establece el Ministerio de Educación. No sacamos nada con tener una gran cobertura curricular, es decir, nosotros logramos pasar todos los contenidos que establece el currículum escolar nacional, si no tenemos capaces de que nuestros estudiantes aprendan. Por tanto, a medida que nosotros vamos detectando en los tres niveles de aprendizaje que están establecidos por la Agencia de Calidad, somos capaces de ir pasando a alumnos que están en niveles iniciales, a niveles intermedios y a niveles superiores de aprendizaje. Y eso nos ha permitido también ir apoyando a esos estudiantes que van quedando más atrás, para poder movilizar los aprendizajes de esos estudiantes. Por tanto, con eso nosotros logramos desarrollar nuestro propósito. Que nuestro propósito plantea formar personas autónomas. La autonomía va a ser capaz cuando un estudiante sepa que tiene que mejorar lo que está haciendo. Y eso va incorporado con estrategias de aprendizaje o estrategias de autoconocimiento
que hoy estamos incorporando para que nuestros estudiantes sean capaces de autoconocerse hasta dónde van desarrollando sus habilidades. Si yo soy autónomo en determinar que soy capaz de llegar a la hora, de tomar las clases, de cumplir mis obligaciones escolares, estoy desarrollando pasos de autonomía para mi desarrollo personal y formar una persona íntegra, incorporando valores a través del respeto y consciente también de sus derechos, hasta dónde cumplo mis derechos y cuáles son mis deberes. Pero eso lo tenemos que formar junto a la familia. Nosotros como establecimiento educacional tenemos que trabajar de la mano con la familia para poder consolidar los valores que son comunes a la política educativa que está planteando el Liceo Nacional. También que cuiden y preserven el medio ambiente. A través de planes y programas se están incorporando el cuidado del medio ambiente. Que sean críticos, que participen en la sociedad. Por eso también valoramos la organización. Ya los centros de estudiantes volvieron a reactivarse y a funcionar. Hoy día estamos en pleno proceso de postulaciones para el cambio del centro de estudiantes. Que sean capaces de superar y construir su propio proyecto de vida. Y eso es un trabajo muy fuerte que tenemos que trabajar de la mano del autoconocimiento. Si nosotros somos capaces de conocernos, también vamos a poder proyectar lo que queremos y cuál es el desarrollo de nuestras metas. Por tanto, todos esos valores y esas habilidades están insertas en el trabajo que hace cada día cada profesor de asignatura para poder reconocer y descubrir las habilidades que tiene cada persona que es parte de la comunidad educativa. También la familia, la comunidad y la sociedad en general, por lo cual las acciones específicas que estamos desarrollando van sumando para lograr el objetivo final y de realizar también ese monitoreo día a día para poder lograr que los logros de aprendizaje, tanto académico como de desarrollo personal, se vayan cumpliendo. Ese es nuestro propósito. No hay otro, no queremos ser los mejores, ni tener el mejor puntaje en el CIMSE, ni tener el mejor ingreso a la universidad, sino que los resultados se tienen que dar por sí solos. Si nosotros somos capaces de ir nuestro propósito a hacerlo real, hacerlo, se van a dar solo los resultados, y así es lo que hemos estado viendo del resultado 2024, los resultados que entregaron este año. Bueno, ahí tenemos una foto de la comunidad entera, trabajando y celebrando lo que es las fiestas patrias. Y ahí pudimos reunir este año a través del baile, a través de las tradiciones, pudimos el año 2024 convocar a la familia a participar y a ver cómo sus hijos desarrollan un valor tan importante como la identidad y el valor de la patria. Algunos antecedentes generales del liceo. El liceo, bueno, como todos ustedes saben, fue fundado en 1932. Este año estamos cumpliendo 93 años. Como ha pasado los 90 años, que de los 90 años como que ha sido hace muy poco. Tenemos una matrícula, terminamos con una matrícula efectiva de 893 estudiantes el año 2024, con jornada escolar completa desde segundo básico a cuarto medio, de tercero básico a cuarto medio. Primero y segundo básico aún no tenemos jornada escolar completa. 26 cursos y estamos en una clasificación media-baja en vulnerabilidad. El índice de vulnerabilidad de este año, que es el reflejo del año pasado, llegó a un 87% promedio. O sea, superamos los índices de vulnerabilidad. O sea, eso no es un problema, es una oportunidad para poder entregar mejor educación a los estudiantes que son más vulnerables dentro de la sociedad. Por tanto, para nosotros es un desafío de poder mejorar el proceso educativo con ellos. El equipo directivo, tenemos el equipo directivo que está conformado por Rectoría, Dirección de Recursos e Inspectoría General, que están los nombres ahí. Tenemos un equipo técnico-pedagógico que es el corazón del trabajo técnico que articula entre el equipo directivo y el personal docente y directivo con las dos coordinaciones, tanto de básica como de media. La encargada de convivencia escolar, que articula el trabajo, más de convivencia escolar, sino que el apoyo al estudiante, con un equipo, y la encargada de evaluación de currículum, que vela porque el currículum lo hagamos real. Todo lo que está puesto en el ministerio que establece el currículum, nosotros tenemos que adecuarlo a nuestro proyecto educativo y a nuestro propósito.
Nosotros lo que hacemos es tomar los objetivos que son esenciales y dar cuenta de nuestro proyecto educativo y trabajarlo en coordinación con las demás áreas del equipo técnico pedagógico. Tenemos 3 directivos, 4 personal técnico, 39 personal docente y 29 asistentes de educación. Esa es la información del año 2024. La matrícula 2024, partimos con una matrícula inicial de 932 estudiantes. Generalmente entre marzo y abril baja como la mitad de un curso, que empiezan niños a trasladarse o que se van de otro colegio, familias que se trasladan, y el sistema de admisión escolar también se encarga de regular las altas y bajas de matrícula. Por tanto, quedamos con una matrícula final de 893 estudiantes. En educación parvularia tuvimos una buena retención de estudiantes que nos permite dar la base para el desarrollo hacia arriba. También nos permite un desafío de mantener a esos estudiantes en su trayectoria educativa. Cada vez más estudiantes de cuarto medio que egresan son estudiantes que ingresaron en pre-kinder y primero básico. Y eso ha ido en una curva ascendente en términos de que la trayectoria educativa de un estudiante que entra en pre-kinder termina en cuarto medio. Es una tasa bastante alta de estos estudiantes que inician y terminan en cuarto medio. Nosotros estamos construyendo aprendizajes. Es por eso que aprender nos importa. Y la construcción de aprendizaje conlleva a procesos pedagógicos que se han desarrollado a través de acciones de mejora, de mirar lo hecho, lo bueno y lo malo, para poder generar acciones de mejoramiento que están enmarcadas en un plan de mejoramiento educativo que tiene un foco estratégico a 4 años. Nosotros terminamos el año 2023 el periodo de mejoramiento educativo de 4 años y comenzamos el año 2024 a un nuevo periodo de mejoramiento educativo que son 4 años más que partió el año 1 el año pasado. Partimos un nuevo proyecto de mejoramiento educativo en función de la evaluación y el desarrollo desarrollado durante los 4 años anteriores, lo cual fue evaluado con el puntaje más alto que establece el Ministerio de Educación en la verificación de lo que se planteó y lo que se desarrolló en los focos estratégicos y el plan estratégico a 4 años. Nos planteamos un nuevo plan estratégico el año 2024 y vamos a dar cuenta de cuáles fueron los focos que partimos el año 2024. En educación media, educación básica, se plantearon 6 focos de trabajo, que son desde la articulación e innovación educativa, acompañamiento docente al aula, un plan de fortalecimiento lector, que es clave para el desarrollo de todos los otros. Si nosotros no le damos el énfasis al apoyo a la lectura domiciliaria, al trabajo en la biblioteca, los textos de apoyo de material educativo que están fuera de los que entrega el Ministerio de Educación, nosotros no podemos fortalecer las otras áreas. Si no tenemos niños que lean y que lean a una velocidad estandarizada y que además comprendan lo que lean, no pueden aprender nada más. Por tanto, nuestro foco en estos años y en este periodo es fomentar el proceso lector. Y a través de eso nos podemos abrir a pensar en estrategias de mejora en otros ámbitos. Es por eso que las evaluaciones que hemos visto en lectura se resaltan, porque hemos dado un énfasis importante a la lectura. Para poder hacer eso necesitamos un soporte técnico de aprendizaje. Por tanto, necesitamos tener una buena red de internet, buenos programas para poder monitorear los aprendizajes de los estudiantes, un buen software que podamos comunicarnos con los padres y comunicar lo que pasa con sus hijos a través de una plataforma, y también una plataforma que los profesores puedan planificar y monitorear lo que están desarrollando. Otro foco importante es abrir la cultura. Cómo nosotros sacamos a nuestros estudiantes desde su entorno habitual, desde la comuna de San Antonio o de las comunas aledañas del litoral, y los sacamos a conocer su entorno, pero también conocer fuera de su entorno, con visitas culturales y salida a terreno. El año pasado se amplió enormemente la cantidad de visitas que tuvieron los estudiantes, principalmente en la enseñanza básica en su entorno más cercano, dado que son más pequeños y hay que tener mayor resguardo con ellos para poder salir a terreno. Pero conocieron el faro, conocieron museos, fueron a los centros culturales, fueron a teatro,
O sea, conocieron diferentes lugares y actividades que están en su entorno, que no las conocían, y era una oportunidad de aprendizaje para ellos durante el periodo escolar. Y otro foco importante que le hemos dado también énfasis es a la tutoría de profesores jefes. La tutoría es poner mayor cantidad de tiempo a los profesores jefes, que se llaman tutores, para que realicen un trabajo más individual con la familia. Inicialmente el año pasado fue con la familia, de ir atendiendo a la familia, llamarla de forma individual para ver el progreso de su hijo, sea bueno, malo, o qué es lo que tenemos que mejorar en conjunto para poder avanzar. Y el avance para el año 2025 es que a esas tutorías se sumen también la atención a los estudiantes, o sea, hacer tutorías con ellos. Y también en conjunto con los padres, para poder generar esa triada tan importante que es familia, escuela y estudiante. Un poco de esto. El foco 1, tenemos el plan de innovación y articulación, que hoy día nos permite articular sus espacios pedagógicos, en donde el estudiante que sale de la educación parvularia y avanza a primero y segundo básico, no se escolarice, sino que mantenga esa relación de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo con otros estudiantes, y los profesores que trabajan en el ciclo también se articulen entre sí para poder llevar una dinámica de trabajo colaborativo. Dentro de este foco de articulación e innovación, 2 profesoras del ciclo conocieron experiencias internacionales para poder visualizar y ver cuáles eran las de mayor importancia para poder instalarlas en el liceo a contar del año 2025. Rutinas pedagógicas. En general es el trabajo colaborativo que se establece metodologías como en la metodología MATE, donde trabajan los niños en el inicio de la lectura, para poder trabajar desde pre-kinder y kinder y avanzando fuertemente en primero básico. Desarrollo del programa Jugar Yoga. El Jugar Yoga también ha sido una incorporación no fácil de instalar, porque requiere un cambio cultural, un cambio de salir de la rutina de llegar corriendo a clase al colegio y parar y detenerse a reflexionar y a entrar en un espacio de emocionalidad y de relajo para poder comenzar un proceso de aprendizaje. Eso ha tenido buenos resultados, de menos a más, como le digo, no con la fuerza que quisiéramos que fuese, pero eso pasa por cambios culturales, cambio y resistencia a poder hacer algo que se sale del espacio de confort o el espacio rutinario que tenían los docentes hasta ahora. Por tanto, hoy día, este año, lo estamos fortaleciendo y reforzando, porque tenemos que dar mayor cantidad al espacio, mayor cantidad de tiempo al espacio de reflexión y al espacio del autoconocimiento de cada uno de los niños, para poder reflexionar y estar en un ambiente propicio para el aprendizaje. El acompañamiento es importante. El equipo técnico y de convivencia escolar o apoyo al estudiante tiene que acompañar a los docentes en este proceso. No lo pueden hacer solos, porque esto requiere un acompañamiento y una retroalimentación. Tal como lo hacemos con los estudiantes, los profesores también están siendo acompañados y reforzados en alguna área, y intercambiar esas experiencias positivas con otros para poder llegar a brindar experiencias mejores de aprendizaje con los estudiantes. En el año pasado se consideraron 3 acompañamientos al aula a cada profesor, tanto en la gestión pedagógica como también experiencia entre pares y reuniones bilaterales con el profesor, para ir de cierta forma evaluando y monitoreando cuál es el desarrollo del curso en su asignatura. También permite este foco de visitar el aula, se puede observar y se puede mejorar en conjunto en una relación profesional con el docente, de cómo ir precisando el registro, la reflexión y el trabajo en conjunto. Otro foco de mejora es que, como les decía, uno de los focos importantes, el fomento lector. Y esto va desde pre-kinder a sexto básico. Todavía tenemos niños que no leen a la velocidad estandarizada en sexto básico. Y esto ha requerido, para poder detectar, es un trabajo muy, muy minucioso de medir individualmente al estudiante cuáles son su velocidad lectora, cuántas palabras lee por minuto, para poder recomendarle y hacerle recomendaciones hacia el hogar
que refuerce el trabajo lector. Hay niños que se les manda carta a sus padres para decir su hijo está en este estándar. Lee tantas palabras por minuto, pero requiere leer más. Por tanto, le recomendamos que en su casa lea 10 minutos diarios, léale usted, lea con él, para poder también mejorar el proceso lector. Y eso ha traído resultados, por lo menos hasta el 2024, bastante buenos. Esto se desarrollaron proyectos de escucha diaria de cuentos en kinder y pre-kinder, el registro de velocidad lectora desde primero básico hasta octavo básico, individualmente, a cada uno hay un registro cómo avanzar en su lectura, un trabajo que saca cada niño y se le mide y eso se hace no con herramientas, se hace cara a cara con el niño sentado para poder medirle su lectura. El desarrollo de comprensión lectora con cuadernillo y trabajo específicos desarrollados para el trabajo con los niños, de tercero a sexto básico. Y eso nos permite también tener lecturas que los niños puedan comprender lo que están leyendo. Eso va vinculado no solo a lectura, sino que también a matemática, a historia, a ciencia, porque es transversal. Si un niño no comprende una problemática de resolución de problemas matemáticos, si no comprende en lectura, no va a poder resolver un problema matemático, ni tampoco en ciencia. Por tanto, este eje, este foco es esencial para el desarrollo futuro de su aprendizaje. También, como les decía, esto requiere plataformas para poder desarrollarse. Y estas plataformas que nos ayudan es el Poptimize, que es una plataforma de registro y gestión educativa. Una segunda plataforma es Syscol, que también nos ayuda a comunicarnos con los padres, a llevar un registro para el Ministerio de Educación, asistencia, observaciones, todo lo que tiene que ver con registro curricular. Y las notas NET es el aplicativo que ocupan los padres para ver la vinculación y ver cómo su niño tiene una evaluación hoy día, también cómo se va incorporando la evaluación en su ficha. Ahora también dejar claro que hasta el año 2024 llegamos hasta segundo básico sin notas. Eso no significa que no haya evaluación, sino que no hay calificación. Pero el estudiante se evalúa y se evalúa sus logros de aprendizaje. Lo que no hay son notas. Y sacamos una presión importante de tener una nota para saber si soy bueno o malo, pero eso no significa que un estudiante no lo podemos clasificar por notas, 5 o 6. Y eso también conlleva a eliminar los cuadros de honor, porque los cuadros de honor se elegían por notas. Entonces quizás el alumno que tenía el 7 quizás no es la mejor persona, no es el mejor estudiante del curso porque tenía un 7, pero nosotros necesitamos destacar a todos los estudiantes y todos son capaces de llevar un logro, todos aumentaron su logro, por tanto el reconocimiento es para todos, porque lograron superar una meta que tenían propuesta al inicio del año escolar. Y eso es lo que vamos midiendo y ya para el 2025 estamos aumentando a tercero básico sin nota, que nos va a permitir cerrar un ciclo en el 2026 hasta cuarto básico sin notas. Y poder medir y evaluar la aplicación del proyecto sin nota. Para eso también tenemos una planilla de habilidades para el registro del avance en los logros de primero y segundo básico. Planilla elaborada internamente con un trabajo de ciertos indicadores que van midiendo cómo el estudiante avanza en sus logros de aprendizaje. Y el foco 5, que son las salidas pedagógicas, tenemos una cantidad de fotografía y registro que enmarca a los niños cómo salieron. Y eso creo que refleja la cantidad de solicitudes que ya empezamos a tener este año para salir a nuevas salidas pedagógicas. Y lo que logramos lidiar el año anterior es que las salidas pedagógicas son pedagógicas, no son paseos de curso. Por tanto, tienen ciertos criterios, tienen ciertos objetivos para que el estudiante valore su salida a terreno y sea una salida que pueda hacer y aprender de lo que está haciendo. Pero también van con una planificación, un registro fotográfico y hasta el año pasado han sido todas exitosas, no hemos tenido dificultades, ya se generó una cultura de salir que antes no se salía por el temor de que pudiera pasar algo, siempre van en el resguardo de contratar los mejores transportes, de tener que vayan no solos, vayan con los asistentes de la educación o acompañados de otro profesor o también de un padre, pero esas salidas pedagógicas han ido en aumento
el año 2024 y esperamos que el 2025 también sean progresivamente en aumento. La acción número 6 corresponde al plan de atención de profesores tutores. Esto es lo que les comentaba de cómo los profesores tutores están convocando a los padres y queremos que los convoquen más. Entre más relación tiene el profesor tutor con los padres, vamos a tener una mejor comunicación de lo que está pasando con sus niños en el colegio. Porque hemos visto que las reuniones de padres apoderados, hasta cierto nivel vienen los padres, pero en cierto nivel empiezan a no venir a reuniones de apoderados. Entonces lo que estamos haciendo es llamarlos individualmente, para que sepan el logro de sus hijos, cómo van en el establecimiento. Al ciclo medio. Aquí entramos ya el ciclo medio desde séptimo a cuarto medio, en donde ya tenemos a estudiantes que debieran tener un avance en su desarrollo de autonomía, lo cual significa que el esfuerzo se dobla en poder mantener mayor autonomía, porque ya no son más pequeños, cambian de edificio, trabajan con todos los profesores distintos para poder también desarrollar el currículum que está establecido para ellos. En ello hemos planteado 6 acciones de mejora que se concentran en planificación y monitoreo curricular, cómo el profesor planifica la secuencia pedagógica desde el inicio del año hasta el término del año y cómo también va modificando esa secuencia pedagógica o curricular que establece de acuerdo a las evaluaciones que estamos haciendo constantemente. Por tanto, esto va de la mano de un monitoreo de los aprendizajes, de cómo monitoreamos a través de pruebas internas que desarrollamos en conjunto con los profesores, pero también pruebas externas como son las pruebas que establece el Ministerio de Educación para poder monitoreando si efectivamente esa planificación da cuenta del aprendizaje de los estudiantes. La innovación, partimos también trabajando en innovación, hemos tenido asesoría externa y asesoría internacional en el trabajo de innovación educativa, especialmente en el desarrollo de proyectos. El desarrollo de aprendizaje basado en proyectos, tenemos una enormidad de proyectos que se han desarrollado, que la verdad que enumerarlo es bastante larga, pero tratamos de colocar en el documento todas las salidas y proyectos que se han desarrollado, desde proyectos de acceso a la educación superior, crisis hídrica, huertos urbanos, interacciones climáticas en América precolombina, servicio de mejoramiento ambiental en su contexto local, alto, mire, escuche y proceda, proyectos como turismo cultural en San Antonio, yo en mi entorno, programación de un circuito de robot, sociedad colonial, vanguardia artística, cómics, ciclo noticioso electoral, diseño de interiores, mejora de espacio al interior del liceo. O sea, y para contar más proyectos que se han ido desarrollando con los estudiantes, que establece una metodología de trabajo con otros profesores, lo cual significa que no hay un solo profesor haciendo una clase, sino que son varios profesores que se ponen de acuerdo en función de los objetivos de aprendizaje y generan un aprendizaje integral de un objetivo que está planteado. Las tutorías también se extendieron en enseñanza media. No tuvimos buen resultado en las tutorías en enseñanza media, lo cual significó un cambio para el año 2025, porque si bien tenían el tiempo los profesores para hacer las tutorías, no citaban a los papás. Había en algunos casos muy baja participación de tutorías con los padres. Por tanto, para el año 2025 se priorizó los cursos que requieren mayor tutoría y se le asignó horas a esos profesores de esos cursos que requieren una mayor cercanía y mayor control, de cierta forma podemos decirlo, y comunicación con los padres, para poder ir avanzando, quizás este año séptimo y octavo, para poder avanzar primero medio, segundo medio, y tener, desde que pasan de enseñanza básica, tener mayor comunicación con los padres en el desarrollo de sus hijos en el liceo. Y el acompañamiento al aula, aquí ha sido más fuerte, porque se acompaña más al profesor en el aula, ¿no? Dado que existen mayores circunstancias o mayores problemáticas que se pueden dar en el aula, necesitamos mayor acompañamiento de esos profesores en el aula, por tanto de la coordinación como de otros profesionales que también
acompañan al profesor. Inspectoría general, convivencia escolar, van acompañando otras entidades externas que también nos han colaborado, el caso de Habilidades para la Vida, que funciona como un aliado estratégico para poder acompañar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Aquí tenemos, seguimos trabajando con Poptimize. Poptimize para nosotros es un software muy importante para los coordinadores y para el equipo de gestión, porque podemos mirar lo que hace el profesor en su planificación y podemos retroalimentar ese proceso de planificación. Y los profesores generalmente tienen planificado 15 días adelantados de lo que lleva su planificación clase a clase, cosa que en un principio era como una problemática planificar clase a clase. Hoy día ya es una rutina y es un trabajo que el profesor ya no es el tema de planificación con nosotros. Estamos preocupados de temas superiores a la planificación, porque la planificación ya pasó a ser parte del quehacer del profesor, y sin planificar no puede hacer clase. Por tanto, hoy día la planificación del año 2025 quedó hecha el año 2024. Se planificó la última semana de diciembre el proceso 2025. Y también se elaboran informes quincenales para saber el estado de las planificaciones, para poder ir adecuando, modificando esa planificación de acuerdo a las evaluaciones que tienen los cursos que se van desarrollando. Un curso puede tener una baja evaluación o un bajo nivel de logro, por tanto se tiene que retomar la planificación para reestructurar. Y aquí viene el monitoreo de aprendizaje, que es a través de la evaluación interna para monitorear si el aprendizaje es logrado o no logrado, y también son las que se hacen mediciones para poder también monitorear y generar el espacio de aprendizaje con los estudiantes para la PAES en el ciclo mayor. El año 2024 se identificaron cuáles eran los aspectos más importantes y se podían potenciar para desarrollar habilidades para los estudiantes en función de las habilidades que están establecidas internacionalmente para desarrollar para el siglo XXI. Habilidades digitales, habilidades de comunicación que requieren los estudiantes del liceo para enfrentarse a la vida. Por tanto, todas esas habilidades están contempladas en las planificaciones y en el ejercicio de trabajo de cada uno de los docentes. Y estos aspectos de mejora se vinculan a la tecnología, al proceso de aulas virtuales, al proceso de habilidades que son ciertamente propias del siglo XXI. Y un segundo aspecto de mejora es reforzar la metacognición, o sea, cómo también reforzamos el trabajo con los estudiantes en qué aprendí, qué me faltó por aprender, cómo lo puedo hacer. Y ese apoyo se lleva constante en estrategia para fomentar la reflexión crítica sobre sus procesos internos y de pensamiento y de aprendizaje que tiene cada estudiante. Y eso también es un desafío para el profesor, porque ya el profesor no es el que hace la clase, sino que la hace en conjunto con los estudiantes. Y el estudiante es partícipe principal de la clase. No son clases expositivas como lo que estamos haciendo hoy día, sino que el estudiante genera su aprendizaje a través de exposiciones, a través de desarrollo, para poder elaborar su propio proceso de aprendizaje. También en la enseñanza media se elaboraron muchas salidas pedagógicas. Aquí vimos también un avance en salidas pedagógicas que fueron fuera de visitas culturales. Se fue a ver en la obra Juan Salvador Tramoy en el Centro Cultural de San Antonio, al Museo Ex Vallenera, también al Centro Cultural, a la desembocadura del río Maipo. Estudiantes fueron en su asignatura de liderazgo a la Plaza Estrella, a la Casa de Museo Pablo Neruda, los 2 terceros medios, al Instituto de Historia de la Universidad Católica del Paraíso, al Museo de la Memoria fueron los 2 terceros medios, a la Feria Educacional del Colegio Espíritu Santo también los 4 medios, al Museo de la Memoria también fueron los 4 medios, a la Quebrada de Macul, donde fueron a hacer promoción de estilo saludable los 4 medios, al club de tenis que los llevaron el profesor de educación física para poder conocer y hacer tenis en el club de tenis Yo-Yo, que está a pocas cuadras de acá. Habían estudiantes que habían pasado por fuera, nunca habían estado adentro del club de tenis y pudieron tener la oportunidad de jugar tenis y desarrollar una actividad deportiva que también la tienen cerca de ellos. Por tanto, todas estas actividades se enmarcan en el desarrollo de mejora
que los profesores tutores del ciclo de enseñanza media deben rescatar para poder conocer a sus estudiantes y ver también cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Entonces, en las entrevistas semestrales que se desarrollen con los estudiantes, brindar ese apoyo necesario al estudiante, y eso nos conlleva a reestructurar qué es lo que quieren los estudiantes, cuáles son sus necesidades de apoyo. Por tanto, una necesidad que se brindó para el año 2025 y se nació del trabajo del 2024 es que los estudiantes de enseñanza media requieren más de apoyo vocacional, más de escucha, de orientación en términos de un profesional que los oriente, que los apoye, que los escuche y que los lleven en el camino de poder canalizar sus inquietudes hacia el desarrollo de una educación superior o educación técnica o quizás su propio desarrollo que quiera, porque hay niños que no tienen claro qué es lo que quieren y esa consejería que hemos creado la canalizamos este año en incorporar un profesional como consejero vocacional y educacional para estudiantes de enseñanza media. Y eso lo estamos ya implementando el año 2000. No necesitamos tanta control, sino que necesitamos más conversación y trabajo. Las inspectorías, de cierta forma, van perdiendo relevancia y requieren más conversación. Las inspectorías pasan a tener un rol más logístico, de desarrollo, de funcionamiento, pero ya no el inspector que anota, que llama, sino que necesitamos mayor comunicación entre los profesionales de la educación y los estudiantes. Por tanto, la Inspectoría General pasa a tener una mirada total del establecimiento en la logística y en el trabajo de funcionamiento diario del colegio. Pero necesitamos en la enseñanza media reforzar el trabajo socioemocional y apoyar el equipo de apoyo al estudiante. Se vio este año también reforzado con un profesional más. O sea, ya no tenemos solo psicólogos, tenemos asistente social y ya tenemos una vocabularia diferencial psicopedagoga para atender a los estudiantes de enseñanza media. Y eso también va reforzando y dando mayor atención a los jóvenes que en la edad de desarrollo de adolescencia donde más apoyo requieren. Hoy día tenemos un estancamiento en la edad de los jóvenes que no saben qué hacer y no tienen logro de aprendizaje, se estancaron, pero es un problema de la sociedad, de que pasamos del trabajo colectivo al trabajo individualista. Por tanto, tenemos que volver a ese trabajo, no de pensar solo en mí, sino de pensar en mí y en los otros. Y eso nos va a permitir tener una sociedad mucho más equitativa, mucho más solidaria y de un trabajo mucho más humano. Por tanto, eso es lo que estamos reforzando, ir contra los procesos de la sociedad, porque el colegio no es una burbuja, es el reflejo de la sociedad. Y el reflejo de la sociedad se ve acá. Quizás nosotros tratamos de mitigar los reflejos negativos o las acciones negativas que pasan en la sociedad, las tratamos de mitigar y formar, porque estamos formando. Hoy día hemos tenido una baja en lo que es el trabajo de convivencia escolar y lo estamos dedicando a formar y a prevenir. Y no a actuar reactivamente a los casos de pelea, de situaciones conflictivas, sino que a prevenir y a detectar situaciones que podrían ser riesgo de convivencia escolar. Pero específicamente en ese foco de estudiantes de enseñanza media. Durante el año 2024, fíjense que las atenciones a apoderados, el año 2023 tuvimos 132 y el año 2024 252. Hubo un incremento del 91% de atención a los padres individuales. No tenemos estadística para atrás, pero creo que esto va a ir en aumento. Requerimos que a lo menos se citen 2 veces al año a los papás. Eso va a implicar que vamos a tener que citar a más de un 90% de los padres a lo menos 2 veces. Si no viene a las reuniones, tiene que venir a la citación individual, ya sea con el equipo de apoyo al estudiante, con la tutoría, con la coordinación o con la inspectoría. Siempre va a ser citado, por algo bueno o por algo que se requiere mejorar. Y el acompañamiento al aula, como decía, en estos casos son reuniones bilaterales, acompañamiento en el proceso del aula, de su clase, y también hay una retroalimentación del acompañamiento al aula. Si un profesor se escapa de las normas que están establecidas en el reglamento interno, ¿qué pasa? Recuerden que nosotros el año 2024 implementamos el no uso del celular en el espacio educativo.
lo pueden usar fuera, pero en el espacio educativo no es que eliminemos las pantallas. Nosotros tenemos pantallas para el uso pedagógico, pero las tiene el liceo, tiene tablets, tiene computadores, lo pueden desarrollar. No estamos negando a la tecnología ni al uso de pantallas, solo que no tenemos la cultura de poder saber cuándo sacamos o no un teléfono y en qué lo utilizamos. Y eso también tenemos que formar, porque eso se ocupa en las redes sociales. Lo que consumen los jóvenes son redes sociales, y las redes sociales se prestan para poder hacer bullying o hacer acciones de convivencia escolar que no están ajustadas a nuestro reglamento y a las buenas costumbres que queremos formar. Por tanto, no nos negamos, pero sí trabajamos el uso de las pantallas regulado en el ámbito pedagógico. Pero si algún profesor saca los teléfonos en clase, obviamente que va a tener una retroalimentación individual de su coordinador y que esté el profesor. Para eso están las pantallas, para eso tenemos las tablets, para eso tenemos no sé, deben ser unas 80 o 90 tablets que están disponibles para el uso de los estudiantes, con conexión a internet, con todos los programas que requieren, y los estudiantes para su uso. Resultados. El año 2024 se tomó la prueba del sistema de medición de la calidad de los aprendizajes, que es el SIMSS. En cuarto básico, sexto básico y segundo medio. Cuarto básico y segundo medio se toma todos los años. Se retomaron después de la pandemia para poder medir cuáles habían sido los efectos de la pandemia y cómo habían bajado los resultados de la pandemia por la no presencialidad de los estudiantes. Nosotros como liceo tuvimos la fortaleza de en pandemia seguir trabajando con los estudiantes, priorizar aprendizaje, y no bajamos nuestro aprendizaje en comparación de todo el resto de los establecimientos del país que sí bajaron. Nosotros nos mantuvimos, y eso también era un desafío de no bajar, porque si mantuvimos los aprendizajes, no bajamos. Si uno está abajo, es más fácil subir. Pero si nosotros estamos acá, los de acá van a subir, nosotros deberíamos mantener o subir. Esa era la lógica de poder mantener los resultados de una prueba estandarizada que, como les decía al inicio, debe darse por sí sola. Debe darse por los logros de aprendizaje y el desarrollo curricular que desarrolla cada profesor. Por tanto, como les decía, lenguaje y matemática 2016, 2017, 18, 22, 23, 24. Nosotros ya el año 2022 tuvimos un alza de los resultados prepandémicos, que tuvimos 268 a 289. Mientras todos los establecimientos educacionales bajaron sus resultados, nosotros subimos. En 2023 seguimos aumentando a 290, mantuvimos aprendizaje. Pero en 2024 nos fuimos para arriba con 316 puntos, lo que nos permitió estar dentro de los mejores establecimientos de la provincia, el mejor de la provincia, y si me demoro un poco más, yo creo que estamos dentro de los mejores de la región. Y eso está dentro de una meta estratégica que teníamos, ser destacados en el ámbito académico a nivel comunal, provincial o regional. Y hoy día, después de 5 años, podemos decir que sí, se están logrando los objetivos que planteamos al inicio de este plan de mejoramiento educativo. Matemáticas también hay una universidad 280, 276, 260, 261, 254, 265. O sea, ha habido una estabilización, pero también porque nosotros primero tenemos que aprender, como les decía, a leer y a comprender, y luego reforzar lo de matemática. Ahora este año los profesores de matemática están en un trabajo de mejoramiento, de mejorar su estrategia, de mejorar su didáctica, de incorporar nuevos elementos y material para poder trabajar. En lenguaje tenemos la cantidad de materiales y para poder trabajar y estrategia, pero hoy día estamos partiendo con matemática. Es más, hicimos un cambio de profesor, que profesor especialista parte de quinto básico en matemática. Hasta cuarto medio tienen profesor especialista en matemática. No cualquier colegio se puede dar el lujo de tener un profesor especialista en matemáticas desde quinto básico, lo cual nos va a permitir avanzar y recuperar aprendizajes que están descendidos a través de metodología, asesoría externa. Hoy día los profesores de matemáticas están
con asesoría de un especialista en matemáticas de un colegio de vanguardia en Barcelona. El colegio se llama, Patricio, Angeleta Ferrer, un colegio muy destacado en Barcelona, que es de vanguardia, que en ese colegio no hay asignaturas, no hay recreos, es un colegio donde la autonomía es lo primero. Por tanto, los profesores hoy día están trabajando y a partir de un curso de asesoría, que van a tener una vez al mes de asesoría y de trabajo de monitoreo y también de incorporación de material nuevo para poder trabajar con los estudiantes en matemáticas. En sexto básico, los resultados, como les decía, sexto básico son rangos que cada 2 años y de repente cada más años, por eso como que terminan cuarto básico y no se toma hasta octavo o hasta segundo medio, se pierde un poco entonces hoy día el desafío es tomar estos niños y no soltarlos. De hecho, la primera prueba día que tuvimos de los alumnos de cuarto básico que dio en 2024 al 2025, y se nota que tiene un avance en su aprendizaje. Entonces, también mantuvimos los resultados tanto en matemáticas, pero ya hay factores que no podemos analizar porque pasó la pandemia de aquí para acá. No sabemos qué pasó, ni el ministerio lo sabe, entonces, pero nosotros sí tenemos que preocuparnos de mantener. En segundo medio, también estamos sobre la media de los colegios del clasificado. Estamos bajo en matemáticas, hemos tenido, como les decía, del 2022, 2018, 2022, una estandarización un estancamiento de nuestros resultados. No hemos bajado, pero se mantienen. Pero tenemos que dar ese impulso y ese salto. No así el lenguaje. Si se fijan, lenguaje 240, 252, 264 ha ido un avance, porque son niños que vienen, pero estos niños, segundo medio, es una generación que sufrió todos los problemas de la pandemia. Estaban en plena niñez, desarrollo de sus habilidades fundamentales del lenguaje y no tuvieron clase. Entonces también es un resultado que todavía tenemos que poder remediar. Se juntaron los profesores de los núcleos de lenguaje como matemática para ver estrategias para mejorar estos resultados que tenemos hasta ahora. Todo lo que hemos visto de desarrollo del 2024 se concentra en un plan de mejora. Y el año 1 del plan de mejora fue el año 2024, en donde se considera un ciclo de mejora a 4 años y se organizan ciclos anuales. Por tanto, el año 2024 fue nuestro primer ciclo anual, 2024, y hoy día sería este año 2025 nuestro segundo ciclo anual de desarrollo de su objetivo y estrategia. El año pasado tuvimos una evaluación también de un 100% del cumplimiento de nuestras metas y acciones que planteamos como mejoramiento educativo 2024, destacándolo principalmente en el foco en los aprendizajes de nuestros estudiantes, de cómo cambiamos el foco del conocimiento al aprendizaje. Y eso fue destacado y está documentado en los informes que ha dado el Ministerio de Educación sobre el progreso de aprendizaje del liceo. Por tanto, nos hemos fijado en la dimensión pedagógica un objetivo estratégico que es asegurar un proceso sistémico integral de gestión pedagógica y curricular. ¿Qué significa que sea sistémico? Que sea en todos los ámbitos. Que nuestro proceso de aprendizaje y el aseguramiento es una palabra que cuesta mucho poner en los documentos, porque nadie se quiere quemar de asegurar algo. Nosotros queremos asegurar el aprendizaje. No queremos hacer lo que se pueda, sino que queremos asegurarlo. Y para asegurarlo tenemos que tener las políticas y procedimientos internos que se ajusten a las ministeriales, pero además se adecúen al contexto de nuestros estudiantes. Tenemos un 87% de alumnos vulnerables, niños que llegan a desayunar al colegio, niños que su almuerzo es el del colegio, y ahí tenemos que lidiar con la Junaed para que nos dé mayor cantidad de raciones para poder alimentar bien a esos niños. Entonces, muchos niños con abandono familiar, abandono de sus fundamentales. O sea, el año pasado tuvimos fuimos partícipes de denuncias de abandono o de derechos de los estudiantes de sus padres. Y nosotros nos hicimos cargo, Isabela pasó varias veces en tribunales denunciando abandono de los deberes fundamentales de los padres.
Y lo vamos a seguir haciendo si hay padres que abandonan a sus hijos. Padres que traen a sus hijos, los dejan en el colegio y no los vienen a buscar. Y los dejan. Entonces, hay cosas que no se ven, pero que tenemos que denunciarlas a los organismos que corresponde o derivar casos sociales a las diferentes entidades que existen dentro de la red que hemos abierto para el trabajo de los resguardos de la niñez, la oficina de la niñez, para poder también proteger a los niños casos de abuso que también hemos tenido que denunciar. Por tanto, para nosotros es primordial este objetivo porque hay un trabajo de gestión integral. Y la meta fue que el 100% de nuestros docentes, el año pasado en este ámbito, planifiquen y estructuran el currículum. Y logramos tener que el 100% de los docentes planificaran. Por eso decía que ya es una meta superada de que nuestros profesores planifiquen. Hace varios años atrás hablábamos de planificación y era como algo, algunos planificaban. Hoy día no, hay un sistema ya sistemático de planificación, no es un tema. Y la estrategia era promover el uso de metodología activa a lo menos una vez por semestre y monitorear sistemáticamente el proceso. Esto superó ampliamente el desarrollo de una vez por semestre. Los profesores planificaron mucho más de lo que estaba planteado. Otro, asegurar una formación integral que garantice una educación de competencias personales y habilidades sociales para concretarlos en su proyecto de vida. También, que el 100% de los estudiantes recibiese un trabajo tutorial. Aquí nos faltó. Como les digo, quizás en enseñanza básica lo tuvimos, en enseñanza media faltó y lo tenemos que reforzar para este año. Y el trabajo de tutorías de pre-kinder a cuarto básico que permita el acompañamiento. Ahí se logró, pero en los cursos de mayores no se logró plenamente. El liderazgo, considerar una política de gestión institucional con el foco en lo pedagógico. O sea, todo lo que se hace en liderazgo no es administrativo, sino que está todo pensado en el proceso pedagógico. Lo que nos permite también que cada acción, que cada trabajo, que cada mejoramiento del colegio vaya en función de los estudiantes. Por tanto, ninguna mejora está hecha por hacerla. Se hizo el año pasado, se mejoraron la cocina del establecimiento para ampliar la cantidad de raciones o mantener la ración en los espacios que tenemos, pero he ido mejorando los procesos. Se compraron más computadores porque se necesitaba ampliar los espacios donde los estudiantes pudieran trabajar en la búsqueda de información. Entonces, cada una de estas, y aquí tenemos una estrategia que es, si bien las plataformas existen, tenemos Notas.net para comunicarnos con los padres, tenemos la página web, tenemos el canal de YouTube, tenemos la radio, falta todavía. Falta incorporar los procesos de comunicación de manera efectiva, tanto de nuestros propósitos educativos, de qué es lo que... Y por eso que invitamos a los papás, este año partimos con las reuniones con los papás para que conozcan generales, para que las escuelas de padres sirvan para poder visualizar qué es lo que está haciendo el colegio con sus hijos y qué es lo que pretende hacer con sus hijos, pero para eso necesitamos el compromiso de la familia. Y vimos que tuvo una muy buena asistencia en los cursos y en la primera sesión de escuela de padres que tuvimos. Por tanto, tenemos que seguir promoviendo una cultura de alta expectativa. Nosotros no, porque sea muy vulnerable el niño, no le vamos a bajar las expectativas, sino que al contrario, generar mayor expectativa en ellos, porque ellos pueden llegar y cumplir sus metas como cualquier otro niño. Por tanto, nos preocupamos de tener el mejor material, el mejor equipamiento, el mejor mobiliario, y así lo hemos estado haciendo para mejorar los procesos. Ya el edificio de Avenida Chile quedó totalmente aislado con ventanas de termopanel para poder aislarlo del ruido y del frío y el calor. Por tanto, también eso es un mejoramiento de los espacios y de la dignidad que requiere cada estudiante que pasa por el liceo. Generar un sistema de monitoreo y reflexionar acerca de las prácticas. El monitoreo lo desarrollamos a través del equipo directivo de seguimiento de nuestras reuniones mensuales, quincenales, de cómo va avanzando el proceso de aprendizaje. Por tanto, monitoreamos sistemáticamente el avance de todos los instrumentos de gestión que están disponibles. En convivencia, aquí tenemos que la convivencia no la hace solo el equipo de convivencia, la hace en conjunto con los profesores. Por tanto, requiere que los profesores
difundan lo que son la convivencia escolar con los estudiantes, tanto sus consejos de profesores, en consejos de curso, pero también con los padres en sus reuniones. Y esa estrategia es promover que los estudiantes lideren, se involucren en iniciativas constructivas para el desarrollo de su propia convivencia. Por tanto, ahí vamos mejorando y vamos desarrollando en jornadas que se desarrollaron el año pasado para poder también reconocerse y conocerse con los estudiantes. El término sacar el celular es fundamental porque los niños hoy día pueden conversar. De los recreos que hacían, estaban todos con el celular. Hoy día estudiantes nos dicen, yo ya conozco a mis compañeros porque hoy día puedo conversar con ellos. Están jugando en las mesas, están jugando ping-pong, están desarrollando otras cosas que no hacían. De hecho, hoy día nos están pidiendo más mesas de ping-pong. Te aviso, Víctor, están pidiendo más mesas porque ahora ya los niños más pequeños están jugando ping-pong y ya no solo los más grandes, sino que están jugando más y ya no vemos tantos niños ni pegándose con la pelota, ni mandándose mensajes, ni pegados a la pantalla, sino que están haciendo otras actividades que requieren más espacio y más implementación. Y eso es bueno. Y la mesa la lleva convivencia, así que tienen copado la agenda del uso de las mesas. Quizás vamos a tener que ampliarlo al uso de juegos de mesa, y ampliar juegos de mesa, que también juegan cartas, juegan otras cosas, ajedrez, hay una mesa de ajedrez. Entonces vamos a tener que ampliar más espacios de convivencia, de conocerse y trabajar en función de un juego. Recursos. También los recursos el año pasado fueron gestionados casi en un 98-99% los recursos que ingresaron para poder gestionarlo en función de los requerimientos. Por tanto, afianzar una institución educativa que sea ágil, moderna, que cuente con las condiciones materiales, organizacionales, profesionales. Nunca nos faltó un profesor. Si faltó un profesor, se reemplazaba. El año pasado creo que horas sin hacer no hubieron. Todas las clases se hicieron. Aquí se reemplazan los profesores y se hacen las clases. No se pierde clase. Y eso es una muy buena noticia porque el estudiante tiene la posibilidad, si falta un profesor y no hace de clase, aquí se nota inmediatamente. El horario de los profesores parte el primer día de clase. Ellos tienen su hora de clase, saben con quién les toca clase. Igual este mes ha sido intenso porque partimos el 3 de marzo con clase al tiro. El 5. El 3 partimos, no. Pero partimos con clase, nos llevamos un mes. Todavía no llevamos un mes. Y se han hecho clases, todas las clases. Entonces eso es sumamente importante porque en mayor tiempo permanezcan los estudiantes en el colegio, aprenden más. Por tanto, que la institución sea ágil, que funcione, que las cosas lleguen a tiempo, también ayuda al proceso pedagógico. Es parte importante. Entonces, consolidar la adquisición del 100% de los recursos materiales, como el perfilamiento que requieren los profesores, atender a los estudiantes. El año pasado atendimos cerca de 200 estudiantes en un operativo oftalmológico y cardiológico y de exámenes prioritarios. Y gran parte de ellos se les entregó lente óptico para que pudieran entrar de mejor forma, porque es más, o sea, había un niño de segundo básico que no aprendía a leer. Y no aprendía y le iba mal en la sala de clase. Lo trajimos a tomar examen, el niño no veía. Y hoy día el niño tiene sus lentes y hoy día uno lo ve en la sala de clase escribiendo, haciendo dibujos, porque había una despreocupación de la familia en no preocuparse que el niño no veía. Entonces, también tenemos que ocuparnos de esa área. Por suerte, todos los niños que tomaron exámenes cardiológicos, electrocardiograma, ningún niño tenía dificultades, porque si había algún niño, lo pasaba mal cardiólogo. Y no hay niños, porque también tenemos que resguardar que no le vaya a pasar algo a algún niño acá. Así que también suplimos esa falencia que debe hacerse cargo, quizás la familia, la asumimos como liceo. Área de resultados. Consolidar una alza progresiva en los niveles de logro. Hay una hoja que es muy importante, que no la tenemos acá, es cómo los estudiantes de cuarto básico están concentrados en los niveles de logro alto. Creo que es un estudiante el que no tiene logrado, uno, de todos los estudiantes de cuarto básico del año 2024. O sea, eso más que el resultado de los 316 puntos, es como el 98% de los estudiantes, que son
uno menos tiene sus logros en el mejor nivel. Y eso no se olvida. Y eso lo tienen que seguir desarrollando porque ya tienen su hábito de lectura y tienen desarrollado sus objetivos de lectura. Por tanto, también movilizar, que en nuestra meta, un 30% de los estudiantes, creemos que lo movilizamos mucho más. Y tenemos que seguir movilizando estudiantes hacia del nivel insuficiente a nivel elemental un 20%. Siempre los colocamos metas bien aterrizadas, pero creemos que podemos hacerlo y se puede. Esos mismos niños tienen que movilizar los otros aprendizajes y eso depende de la institución, de los profesores, de ellos y su familia. Por tanto, creemos que esa meta la tenemos que seguir desarrollando durante los próximos 3 años que nos queda del plan de mejoramiento. Nos pasamos al área financiera. Nosotros tenemos 2 fuentes de financiamiento, una que son del mismo Ministerio de Educación, que son la subvención general, que es una subvención que es para el funcionamiento del colegio, y una subvención escolar preferencial, que es para el mejoramiento educativo y reforzar especialmente a los alumnos que son prioritarios y preferentes. Los ingresos del Ministerio de Educación del año 2024 fueron de 1.356 millones de pesos. Ustedes dirán, cifra tan grande, pero el 80% es transferencia directa en remuneraciones. Y la podemos ver acá. Otros ingresos que tenemos que son 69 millones que son para subvención de mantenimiento, por retención, bono de escolaridad, que esto va directamente transferido, aguinaldo de Navidad, bono especial y bono de vacaciones, que son transferencias directas a los trabajadores. En total, el colegio recibe por esta 1.400 millones de pesos por subvención general, de los cuales los egresos son, de los 1.400 son 1.300 millones de egresos que están en sueldos, 1.130 millones, en honorarios 16 millones y gastos generales 186 millones. O sea, gran parte es transferencia directa y 186 millones que son gastos generales de inversión que se van desarrollando mes a mes. Algunos meses más que otros porque obviamente son meses que requieren de mayor trabajo. Otro egreso, que son los ingresos que tuvimos, el bono de escolaridad, el aguinaldo de Navidad, bono especial, indemnizaciones, bono de vacaciones. El total de ingresos del año 2024, de sueldos 1.131, honorarios, gastos generales 186, otros egresos 43, un total de 1.378 millones de ingresos. Lo cual nos da una información de resumen que ingresaron 1.426 millones, se egresaron 1.378 millones y quedó un saldo en caja de 47 millones que se traspasa para el año 2025. Generalmente hay un delta de recursos que se traspasan para el otro año. Pero si nosotros sacamos cuenta de cuánta plata es esto, estamos hablando de 1.500 millones, mucha plata, mucha plata en términos del movimiento que tiene el colegio y cómo ha ido aumentando también el flujo de dinero. A esto le sumamos la subvención de escolar preferencial, que se suman unos ingresos de 548 millones más de los 1.400, o sea, llegamos alrededor de 2.000 millones de pesos de ingresos para el establecimiento. O sea, para hacer todo lo que miramos son 2.000 millones. Estamos hablando más de 2 millones de dólares anuales. Que no invertimos en la educación de este liceo, en el mejoramiento del liceo, en el pago de remuneraciones, en la contratación de honorarios y en el equipamiento que requiere el liceo. Por tanto, aquí hay información de sueldos que se cancelan, honorarios, gastos generales y total. Del total, del resumen el del año 2024 por CEP, ingresos fueron 469 millones, ingresos por CEP 78, egresos 527 y quedó un saldo de 20 millones de pesos que se traspasa para el proyecto 2025. Muchas gracias. Dejo la palabra, ofrezco la palabra
para poder, quizás las reflexiones las fui haciendo durante la presentación, que son mantener las acciones que nos han dado resultados, mantener el trabajo docente, del trabajo de acompañamiento con nuestros docentes. Creemos que hay un muy buen ambiente laboral, los profesores lo pueden destacar y reconocer porque se trabaja profesionalmente. Estamos tratando de conformar un equipo de trabajo, conformar un equipo de confianza y de profesionales de la educación. Tenemos, creo, los mejores profesionales para hacer una mejor educación. Y eso va a depender de cómo se lidera, de cómo se lleva y de cómo vamos avanzando en el aprendizaje. Pero para eso, como les digo, necesitamos un trabajo colaborativo entre los padres, los estudiantes, la familia, para poder mejorar los procesos que hoy día tenemos y seguir avanzando en este progreso, porque el estar destacado en una rendición de una prueba estandarizada nos orgullece a nosotros de un trabajo bien hecho, pero también orgullece a la comunidad. O sea, yo trabajo en el liceo, el mejor liceo, en donde enseñan mejor, en donde los niños aprenden mejor. Por tanto, eso hay que mantenerlo, donde no hay problemas graves de convivencia. Los problemas de convivencia los vamos a tener en todos lados, porque estamos trabajando con un grupo humano. Convivencia entre adultos, entre niños, entre jóvenes. Lo importante es prevenir ese tipo de problemas que la sociedad los tiene. El año pasado tuvimos un diagnóstico socioemocional que salimos muy bien evaluados también, que lo evalúa la superintendencia, para poder también evaluar cuáles son las problemáticas que hay internas entre los funcionarios. Y logramos focalizar y terminamos el año pasado en un trabajo en equipo, una jornada para poder mejorar nuestro trabajo en equipo. Y eso nos permite trabajar colaborativamente por una mejor educación para nuestros estudiantes que hoy día se matriculan y se desarrollan día a día en el colegio. Así que muchas gracias y ofrezco la palabra.